Estás en vivo, Ana. Hola, ¿cómo están? Buenos días, espero que estén muy bien. Hoy ya comenzamos la clase pasada ya de lleno con la civilización griega. Como les he dicho, es una de las civilizaciones como más impresionantes que ha habido. ¿Por qué? Porque en ella se conjuntan, creo que todos los temas que hacen que una civilización sea próspera y traspase fronteras y sea cuna del conocimiento. Entonces, hoy vamos a comenzar, miren, para ustedes saber bien de la arquitectura griega, tienen que conocer mucho de lo que es la mitología. ¿Saben qué pasa luego? Que si no sabemos el contexto, vamos a un museo, vamos a Grecia, vamos a algún lugar donde estemos, lo mismo nos pasa aquí en México. Por ejemplo, si acuden ustedes a una zona arqueológica, no sabemos el contexto, entonces es no saber nada. ¿Por qué? Porque estamos viendo esa figura, pero no sabemos nada de ella, entonces es como si no la viéramos. Bueno, aquí yo los voy a ir introduciendo para que ustedes cuando vayan a un museo, vayan a una de estas ciudades donde están estas muestras escultóricas, pictóricas tan impresionantes, ustedes ya tengan el conocimiento a saber qué son. Porque podemos verlas, les digo, pero es como si no las viéramos, ni las recordamos porque no sabemos de qué se trata. Bueno, vamos a comenzar hoy. Voy a hablar yo, por ejemplo, de estas fabulosas columnas que crearon los griegos, que son las cariátides. Vamos a ver ahorita en la imagen qué es lo que es aquí. Bueno, el arte clásico siempre es como, para ellos es muy representativo en el arte clásico la figura humana. Entonces, esta figura humana, ellos hacen aquí una figura como antropomórfica, de lo que es una mujer, y esta mujer es lo que va a ser una columna, es la que va a estar sosteniendo un templo, es un soporte de arquitectura. Si avanzamos un poquito para ver la imagen, por favor. Bueno, estos templos que se hacían con estas mujeres, creo que nos estamos equivocados de imágenes, pero bueno. Bueno, si no, no hay problema. Yo ya tengo las imágenes y no las envío más adelante. Bueno, entonces estas cariátides siempre les digo, van a verlas sosteniendo estos templos, pero algo que tienen es que son muy simétricos. Todas las vamos a ver iguales, porque nos decía un estudioso de la arquitectura que no existía ningún cuerpo vivo tan simétrico y tan bien construido y bello como las esculturas griegas. Entonces, estas esculturas nos dan, ¿cómo les diré? Pues con esas esculturas sabemos también mucho del arte griego, porque sabemos que para ellos el cuerpo humano significaba tanto. Cariátide proviene del griego cariatis, que quiere decir que son mujeres que proceden de Caria, un lugar que se encontraba en Macedonia. Existen también dos teorías sobre el origen de estas cariátides. Se decía, Vitruvio dice que las cariátides tenían como objeto inmortalizar el triunfo militar de los griegos sobre Caria en la Segunda Guerra Médica. Y según Lessing, por ejemplo, él dice que estas mujeres jóvenes
se les encontraba con muchas representaciones danzando en círculo en honor a la diosa Artemisa, que estas mujeres traían unas canastas sobre sus cabezas y en estas canastas tenían las ofrendas en su honor. Estas columnas antropomórficas también las vemos, por ejemplo, en algunas columnas egipcias. Estas representan también algunos dioses como Osiris o Hathor, y durante el periodo arcaico también era común que utilizaran figuras femeninas en diferentes tipos de objetos. Pero estas cariátides de esta época ya griega son unas cariátides donde tenemos el cuerpo bellamente representado y las proporciones del mismo. ¿Qué nos da esto? Nos da una armonía, un equilibrio. Entonces, las cariátides son vivo ejemplo de lo que representa la escultura griega. Bueno, las cariátides también tienen, podríamos decir, su parte masculina. ¿Y qué son estas partes masculinas? Bueno, por ejemplo, en la mitología griega, miren, el Atlas o Atlante era un joven titán al que Zeus lo condena como un castigo a cargar sobre sus hombros con los pilares que mantenían a la tierra separada del Hades, no, perdón, de los cielos. Él cargaba estos pilares porque la tierra se supone que estaba separada del cielo. Entonces, toda esta mitología que hay en torno a estos atlas, también la vamos a ver desde el punto etimológico. ¿Por qué? Porque dicen, hay una, pues podríamos decir discusión en cuanto a la palabra atlas, porque algunos la derivan de la raíz protoindoeuropea, que quiere decir tel, sostener, soportar, mientras que otros le dan un nombre preindoeuropeo. Miren, aquí ya las tenemos, ya se encontraron, y las montañas de Atlas están en una región habitada por bereberes, y este podría ser el nombre latino tal como lo conocemos y fuese tomado del bereber. De hecho, por ejemplo, el sol es llamado a menudo el ojo de Dios, dado que se pone por el oeste. El océano Atlántico puede ser llamado el lugar de ocultación del sol o Antal o Tit. Entonces los griegos se cree que podrían haber tomado prestado este nombre para océano y más tarde usado su raíz Atl para formar el nombre de Atenas. Esto es en cuanto a la etimología. Pero ¿quién fue Atlas? Fue el jefe de los titanes en la guerra contra los olímpicos. Cuando fueron derrotados, es cuando Zeus lo castiga a cargar todo ese peso. Entonces, se decía que Atlas había reinado en Arcadia hasta ser sucedido, por Deimas, hijo de Dárdano. Este rey, Dárdano, es el que funda la Casa Real de Troya y que da el nombre al estrecho de los Dardanelos. ¿Si han oído hablar ustedes de esto? Supongo. Bueno, se dice también que él gobierna el noroeste de África y se dice que era tal su riqueza que tenía un árbol con hojas y frutas doradas. También se dice que en este reino llegó Perseo tras haber matado a Medusa y se presenta como hijo de Zeus y le pide hospitalidad a Atlas. Bueno, todas estas son las versiones que tenemos sobre Atlas, pero vamos a ver Atlas o Atlante
les digo, ya les di dos versiones de la etimología. Hay otra en griego antiguo, que quiere decir el portador o soportar, ya lo habíamos visto, y climen. En otras versiones, por ejemplo, les digo, todo esto de esta mitología griega son diferentes versiones. Entonces, en otras versiones es hermano de Prometeo, Epimeteo, Himenesio e Higinio. Pero si es hermano de ellos, esto lo hace hijo de Gea y Éter o Urano. Entonces, siempre vamos a ver que hay como contradicciones o diferencias, pero les digo, el nombre se sigue todavía discutiendo porque pues, lo derivan a veces de diferentes raíces. Bueno, no sé etimológicamente, pero a mí una de las más acertadas se me hace esta de por donde y de ahí pueden haber tomado la raíz. Entonces a mí eso se me hace como lo más educado, ¿no? Entonces, este hombre que era muy fuerte, tenía, les digo, este árbol con estas manzanas doradas y había unas ninfas que se llamaban Hespérides, que eran las encargadas de cuidar estas manzanas de oro. Pero la diosa Hera, no confiaba en ellas, así que envía a Ladón y juntos eran los encargados de vigilar estas, imagínense, hermosísimas manzanas de oro. Entonces Atlas recuerda la profecía de Temis y amenaza a Perseo y le aconseja que se vaya. Entonces Perseo sostiene la cabeza de Medusa ante los ojos del titán y así lo convierte en una enorme piedra, la que se llamaría la cordillera del Atlas. ¿Sí? Se decía que estas montañas eran tan altas que tocaban el cielo, aunque sus árboles eran tan densos que impedían subirlas. O sea, estas montañas, pues sí, sí existieron. Otras versiones cuentan que Heracles, descendiente de Perseo, miren, les voy a ir dando nombres y todo, pero vayan recordando lo más importante. Estamos hablando de Atlas, ¿por qué? Porque es el Atlante, así como hablamos ahorita de las Cariátides. Y vamos a ir dando algunas de las leyendas que hay en torno a él, para cuando vean ustedes un Atlante, vean las estatuas que hay alrededor y vean por qué. Vean por qué está precisamente esta mujer aquí, porque se encuentran unas manzanas, porque este árbol de manzanas. Entonces, por ejemplo, cuando Heracles, que era descendiente de Perseo, perdón, engaña a Atlas para recuperar algunas de las manzanas de oro del jardín de las Hespérides. Prometeo le aconseja que no fuera el mismo a buscarlos, sino que enviase a Atlas. Para lograrlo, Heracles se ofreció a sujetar el cielo mientras Atlas iba a buscarlos. Pero al volver, Atlas no quiso aceptar la devolución de los cielos y dijo que él mismo llevaría las manzanas a Euristeo, el hombre que las había pedido. Heracles lo engañó de nuevo, pidiéndole que sujetase el cielo un momento para acomodarse. Su capa así lo vuelve a engañar. Bueno, todas estas historias y leyendas, hay muchas versiones sobre quién era este Atlante. Por ejemplo, Diodoro Sículo afirma en algo que él escribe que Atlas o Atlante era un mítico rey de Mauritania. Mauritania se encuentra en Libia.
y se decía que era un matemático, filósofo, que era un hombre muy sabio y un extraordinario astrónomo, que él descubre que las estrellas eran como esferas y él es el que hace el primer globo celeste, podríamos decir, como terráqueo. Bueno, o de cualquier planeta, pero el primer globo celeste, así se le llama. Entonces, tenía tantas cualidades que se convierte en un personaje, pues, que crea un mito alrededor de él y que este personaje fantástico, ese Atlas al que conocemos y que es el que lleva el firmamento completo sobre sus hombros. Miren, siempre las leyendas, más bien los mitos que se forman alrededor, en las investigaciones que se han hecho, por ejemplo, sí descubre que hay un rey, por ejemplo. Este rey lo envuelve luego la mitología y lo crea un dios o un dios muy importante, un dios secundario, pero forma parte de este panteón. Bueno, entonces así la historia de Atlas, miren, les he dado como unas de las más importantes, pero hay tantas versiones que se competirían ustedes, porque sí es a veces como muy desgastante. Bueno, entonces estos atlantes, si podemos cambiar la imagen, recuerden, estos atlantes son los que nos sostienen estas columnas, pero es la versión de los atlantes masculina. Así como estamos viendo ahorita las cariátides, tenemos la versión masculina, que son los atlantes. Los atlantes, fíjense que también los vamos a encontrar en muchas civilizaciones. Los atlantes siempre son, ahorita vamos a ver si avanzamos la imagen, por favor. En las imágenes, siempre, o cuando ustedes vayan a algún lugar que hay esos atlantes, siempre vamos a ver un hombre muy musculoso sosteniendo estas columnas. Entonces, estos hombres musculosos, siempre vamos a ver todos los músculos y sostienen como de una manera, como una columna muy pesada. Entonces, estos son los atlantes. Les decía que el Atlante, por ejemplo, actualmente se sigue representando y en diversas etapas del arte, como el barroco, se le va representando, nada más que va cambiando la concepción de él. Estos que yo les estoy trayendo aquí son los griegos. Entonces, esos son los que vamos a estar viendo. Miren, algo muy interesante, por ejemplo, estas columnas se ven también en muchas civilizaciones. Por ejemplo, en México tenemos nosotros los atlantes de Tula. Los atlantes de Tula son 4 figuras antropomorfas y pertenecen a la cultura tolteca. Se encuentran sobre la pirámide B en la zona arqueológica de Tula, en el estado de Hidalgo, en México. Estos miden como unos 4.5 metros de altura y los labraron en basalto. El basalto, claro, ensamblado, ¿no? Los hicieron en partes y se dice que son representaciones de Quetzalcóatl como estrella de la mañana y que está ataviado Quetzalcóatl como un atlaque, dardos y un cuchillo de pedernal. Les digo, se les dio el nombre de Atlantes por la similitud también que hay con estas estatuas griegas, pero pues es muy curioso que en estas civilizaciones que no tuvieron nada que ver entre sí,
tengan también esta representación, ¿no? Son 4 figuras de esta representación de estas estatuas. Entonces, estos guerreros, podríamos decir toltecas, como se identifican a algunos, se les identifican que tienen varias armas, bueno, varios cuchillos, varias cosas, y se cree que todas estas armas que tenían eran con un objetivo para los sacrificios. Entonces, esa es la representación que tenemos de los atlantes. Como les digo, estamos viendo aquí, también vamos a ir enlazando diferentes culturas para ver esto que les digo. A ver si avanzamos la imagen, por favor, si la seguimos corriendo. Siempre va a ser muy interesante. Miren, aquí también está, aquí vemos a la imagen del lado derecho femenina, vean que tiene busto, tiene curvas, y la imagen masculina, aquí estamos viendo en el mismo templo una cariátide y un atlas, ¿sí? Siempre van a tener esta cara como a veces un poco atormentada porque representan como el peso que cargan. También son figuras simbólicas, porque recuerden, están ellos tratando de que la tierra, el Atlas, no se duda con, esté separada del cielo. Ellos tenían la creencia que el cielo podía caer sobre nosotros. Entonces, esto es lo que hace esta figura. Por eso esta figura tiene que representarnos como fuerza, como todo esta representación en su cara de esta fuerza, este vigor y sobre todo del poder, ¿no?, que tiene. Recuerden que Atlas, como también en la literatura, también se le denominaba a una persona con una musculatura muy, el Atlas. En libros antiguos, en revistas antiguas, si ven ustedes, el Atlas era hasta un premio que ganaba una persona que tenía una musculatura muy desarrollada. Entonces, esto hablaba del vigor, del poder. Bueno, si seguimos avanzando, por favor, quiero avanzar en las... Bueno, miren, aquí vamos a comenzar nosotros a ver a una serie de... estamos hablando ahorita de, ya hablamos de las cariátides de los atlantes, que tienen que ver muchísimo con lo que es, pues, la literatura, ¿sí? Bueno, la arquitectura y todo lo que se ha escrito también. Si vamos lento, please, nos regresamos a la primera, por favor, si podemos. Ahí nos quedamos ahorita. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos comenzando a ver ya de lleno todo es la arquitectura, pero yo lo que quiero es que ustedes, al ver esta arquitectura, bueno, ustedes sepan el contexto. Para mí eso es muy importante. ¿Por qué? Porque al saber el contexto de lo que estamos viendo, pues tenemos avanzado, no saben cuánto. ¿Por qué? Porque, les vuelvo a decir, es otra experiencia totalmente diferente ir a un museo y tener toda esta experiencia de saber lo que estamos viendo a cuando no tenemos pues ningún tipo de experiencia en esto. ¿Por qué? Porque pues no sabemos de lo que estamos hablando. Permítanme un momentito, olvidé mi cuaderno donde tengo registradas. Permítanme la imagen. Regreso en un segundo, por favor.
Bueno, comenzamos, les digo, más bien seguimos con todo esto que es pues la mitología griega, que es tan rica y que pues siempre nos ha impresionado a todos. Y comenzamos, miren, esta estatua, estamos viendo este busto, este busto se llama Acamante, este hombre. Bueno, vamos a ver quién era Acamante. Acamante era hijo de Teseo y Fedra y hermano gemelo de Demofonte. Él participa junto a su hermano en la guerra de Troya. Ellos llegan como reyes de Atenas. Él fue uno de los griegos en montar el caballo de Troya. Registren bien el nombre Acamante, porque este nombre lo van a ver ustedes muchas veces en pintura, en escultura, y se supone que al terminar esta guerra de Troya, él se queda en Atenas, pero su hermano se va a otra tierra que se supone que es donde hoy es Chipre, y el hermano muere en una batalla. Entonces, el padre de él fue exiliado a Atenas y él y su hermano fueron enviados a una región que se llamaba Eubea. Entonces ahí ellos se alían con el rey Elefeno de Eubea y ellos, antes de que fuera este ataque a Troya, él y Diomedes fueron enviados a pedir que se rinde Helena. Homero, por ejemplo, escribe esta expedición a Menelao, se la dejé escrita, pero durante la estancia que él tuvo en Troya, se gana el afecto de Laodice, que es la hija de Príamo, y engendran un hijo, y gracias a la ayuda de la abuela, pues tienen a este niño. Entonces, les digo, son historias a veces como muy enredadas, pero vamos viendo figuras, porque vamos a ver luego la guerra de Troya, que ya ven que han hecho tantas películas y realmente actuales, hay películas muy buenas sobre la guerra de Troya. Hay películas mitológicas que han hecho muy, muy buenas actualmente. Entonces, se supone que Acamante lucha contra los griegos. Luego rescata a su abuela Etra, quien estaba cautiva como criada de Helena. Y luego se dice que estos hermanos, cuando se muere el hermano, siguen en varias batallas y eran como gente muy fuerte, una gente como de crear, bueno, poderosa, ¿no? Ellos, y como muy aventureros. Fíjense que él, de todos modos, Acamante, no lo menciona Homero en la Ilíada, pero después en obras posteriores, como la Eneida de Virgilio, sí se menciona a Acamante como uno de los hombres dentro del caballo de Troya. Y siempre el rasgo predominante de él, para cuando vean una estatua de él, vean cómo se desarrolla, es que siempre lo van a representar a él como un gran aventurero. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía una gran sed
de aventuras. Era un hombre que no se quedaba en un solo lugar, siempre andaba moviéndose, entonces es como el aventurero por excelencia. Bueno, miren, ahora vamos a ver otro personaje. Si seguimos, por ejemplo, avanzando, por favor. Miren, Acricio, que aquí nos los podemos imaginar perfectamente porque es un busto muy realista. Esta cabeza se supone que fue parte de un busto. Bueno, él, según la mitología griega, fue rey de Argos, hijo de Abante y Aglaya. Aglaya o Aglaye quiere decir villano. Y él mantuvo siempre una lucha como interminable con su gemelo Preto. Esta lucha supuestamente se inicia desde que la madre los tiene en el vientre y esta lucha dura toda su vida. Él, como también era un temerario y siempre estaba en estas luchas y también en esta lucha fratricida contra su hermano gemelo, se dice que a él se debe la invención del escudo, Acricio. Dicen que a él se debe pues, la invención de este artefacto que pues, iba a usar a lo largo de toda la historia, ¿no? Y con Eurídice se supone que tiene una hija que se llama Danae. Cuando el padre de ellos muere, estos hermanos que habían vivido en debate desde el vientre de su madre, pues lógicamente comienzan a pelear por el trono de Argos. Y Acricio resulta vencedor, por lo que su hermano Preto fue desterrado. Y él se va a la región de Licia y ahí se casa con la hija del rey Iobates. Y cuando vuelve con un ejército. Entonces se apodera de la ciudad de Tirinto, la muralla, y reina en esta ciudad mientras Acricio lo hacía en Argos. O sea, todos muy protegidos, como fuerte cada quien en su ciudad, porque les digo, siempre estaban en esa lucha constante e interminable. Acricio tenía una bella hija, ya les dije, Danae. Él siempre quiso tener un hijo varón, pero como no llegaba este hijo, él va al oráculo y le pregunta por qué no puede tener hijos varones. Entonces, el oráculo le dice que nunca va a tener hijos varones y que a él lo va a matar su único nieto que aún no había nacido. Entonces, cuando Danae llega a la adolescencia, ella puede tener un hijo, el padre le encierra, se supone, hace una cámara subterránea de bronce y ahí le encierra en una torre de bronce. Pero Zeus había visto a esta joven y se enamora de ella. Entonces, se presenta Zeus con una lluvia de oro y deja a Danae en cita. Aunque hay en otra versión que dice que fue el tío Preto el que odiaba al padre, el que seduce a esta joven. Bueno, al enterarse de que existe este niño, Acricio abandona al niño y a la madre, a su propia hija, en un arca y es rescatada por Dictis y se los lleva a vivir a su casa en una isla. Entonces Perseo crece y es un hombre que se convierte en un héroe y él
corta la cabeza de la Gorgona Medusa y salva a la que sería su mujer Andrómeda. Recuerden, este Perseo, siempre lo vamos a ver, con la cabeza de Medusa, todas estas serpientes, siempre así lo vamos a ver representado. Entonces, él salva, que va a ser su esposa, de esta Medusa. Bueno, luego él se casa con Andrómeda y él regresa a Crisio, el que es su abuelo, al enterarse, huye a Larisa para evitar la profecía. Y en Larisa, él asiste a Crisio a la celebración de unos juegos, pero él no sabe que el que va a participar en los juegos es su nieto. Entonces, en la prueba, hay una prueba, ven que en estos juegos, pues hay diferentes tipos de pruebas, y hay una prueba de disco. Entonces, cuando Perseo lanza el disco, el aire lo desvía y el disco cae en la cabeza de Crisio y le quita inmediatamente la vida. Entonces, el oráculo se había cumplido. Al saber el que había matado a su abuelo, él, pues, sufre un trauma y no quiere aceptar la corona de este reino de Argos y la cambia con su primo Megapetes, hijo de Preto, de modo que Perseo se convierte en el rey de Tirinto y Megapetes en rey de Argos. O sea, cambian los primos los reinos para así el reinar, y no acepta la corona de su abuelo porque pues él lo había matado. Entonces, siempre vamos a ver les digo, estas versiones, porque siempre va a haber en estas historias como esta dualidad. Vamos a ver una dualidad. Bueno, ahora si pasamos la imagen, por favor. Ahorita en la imagen vamos a ver. Miren vean esta estatua. Por favor, reconózcanla, obsérvenla detenidamente. Es una estatua de Acteón. Acteón, en la mitología griega, era un cazador, pero un cazador que era muy famoso porque le había enseñado este arte el centauro Quirón, que también fue maestro de Aquiles. Este Acteón era hijo de Aristeo y Autónomo, pero él, la diosa Artemisa o Diana, recuerden que es la versión cuando ya los nombres se hacen, ya estamos hablando de Roma. Primero es Artemisa y luego es Diana, pero es la misma diosa. Bueno, y se supone que él hace enojar a esta diosa porque Artemisa estaba consagrada a la castidad. Ella siempre tenía que ser una diosa que fuera casta. Entonces ella se estaba bañando en un bosque cercano a la ciudad de Beocia, cuando este hombre Acteón la encuentra y él se queda mirándola porque era muy bella, porque nunca había visto él una belleza como esa, y se queda pues impresionado. Y como castigo, Artemisa lo convierte en un ciervo, porque dice que jamás debió haber visto su desnudez y su virginidad, ¿no? Bueno, ella era como un ser pues virginal, y envía a los propios sabuesos de Acteón, 50 eran, se envía a su propia pues manada de sabuesos
a que lo mataran. Estos lo hacen pedazos y lo devoran. Pero después estos sabuesos pues están buscando a su amo, no saben que él es el amo al que se comieron. Y estos sabuesos aparecen pues buscándolo por todo el bosque y se encuentran al centauro Quirón, quien para consolarlos construye una estatua de su difunto dueño. Entonces lo representa siempre con mira, uno de sus sabuesos, ya vieron algunos de sus sabuesos, siempre debe estar así representado con estos perros de casa, ¿no? Bueno, entonces, según la leyenda, les digo, pues Artemisa se enoja con él y de ahí nace toda esta elaborada pues mitología sobre Acteón. Y también podemos ver que escribe en la Metamorfosis, por ejemplo, de Ovidio, nos dice, por ejemplo, voy a leer un segmento, dice, el color que suelen tener las nubes cuando las hiere el sol de frente o la aurora revolada es el que tenía Diana al sentirse vista sin ropa. Aunque a su alrededor se apiñaban la multitud de sus compañeras, todavía se apartó de ella a un lado, volvió atrás la cabeza y como hubiera querido tener a mano sus flechas. Tenía a mano lo que tenía el agua. Bueno, está hablando del encuentro que tuvo Acteón con ella, ¿no? Y también Acteón tenía un poco enojado a la diosa porque él siempre había alardeado de que él era mejor cazador que Artemisa. Entonces también eso, esta interpretación siempre la van a ver, hubo muchos pintores que, bueno, lo representaron en cráteras son estas vasijas, en pinturas, siempre va a estar representado él. Van a ver en las pinturas, por ejemplo, a la diosa bañándose, a él con sus implementos como de cazador, rodeado de estos sabuesos, viendo a la diosa. Y en la psicología también hay algo que han llamado complejo de Acteón. ¿Qué es esto? Es cuando los hombres tienen una mirada como, como muy intensa, lasciva con una mujer. Entonces se le dice el complejo de Acteón. Entonces esa mirada pues viene de Acteón. Les digo, se le llama complejo de Acteón. Y esto en la obra, se encuentra en la obra El ser y la nada de Jean-Paul Sartre, y le dice él el complejo de Acteón. Bueno, entonces vemos cómo luego leemos algo y no sabemos de qué viene. Bueno, aquí les estoy dando para que tengan en cuenta todas estas saber por qué se les hablamos luego de cosas y no sabemos exactamente por qué viene, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de otro personaje. Si adelantamos la imagen, por favor, vamos a ver a otro personaje. Miren, este personaje encontré que esta ya es una representación, creo que es de la etapa prerrafaelista, ya es una representación que se hace de este personaje, ¿sí? Bueno, entonces, en la mitología griega, Admete, véanla,
Ella era hija de Euristeo, rey de Argólida. Argólida quedaba en Micenas. Entonces, Euristeo mandó a Hércules que le trajese el cinturón de Hipólita para regalárselo a su hija. Admete fue sacerdotisa recuerden que estas jóvenes vírgenes y con gran belleza, para la familia era un honor que fueran sacerdotisas del templo. Cuando su padre muere, ella huye de Argos a Samos y se lleva la imagen de la diosa consigo. En una ocasión se dice que unos piratas intentaron robar esta imagen, pero como les fue imposible zarpar porque en ese momento no había viento, se dice que queda claro que la que actuó fue la diosa. Entonces, esta isla de Samos celebraba una fiesta conmemorando esa fecha. O sea, siempre vamos a ver estas historias enlazadas sobre estos personajes. Recuerden, Admet es una hija de un rey de Micenas y ella adquiere el cinturón de una diosa. Ella es una sacerdotisa y ella se lleva esa representación de la diosa consigo. Entonces se supone que esta diosa siempre va a actuar cuando algo no le parece. Bueno, esta, ¿cómo se llama? Admete. Bueno, también tenemos a Admeto, que son muy parecidos los nombres. Si avanzamos, por favor. Este nombre también lo van a ver ustedes mucho luego. Recuerden, la joven era Admete, la hija del rey de Micenas. Y él es Admet, él es de Pérez y Pentesal, y él participa en la expedición de los argonautas y también participa en una muy famosa cacería de un jabalí de Calidón. Entonces, mientras el rey se supone que aquí pasa, hay unos cíclopes que por culpa, se supone, del rey muere. Entonces, él, este hombre, por ayudar al rey, Apolo, dado que Apolo no podía hacerle daño a Júpiter, se dice que matan ellos a estos cíclopes. Entonces, Apolo fue entregado en servidumbre a este hombre, Admet, que era el rey de Tesalco. O sea, dado esto que hicieron, cómo matar a estos cíclopes, Apolo fue entregado para el servicio de Admet, que era el rey de Tesalco. Él no era un hombre malo, era un hombre bueno y lo recompensa Apolo y le dice que él se siente pues muy a gusto de haber ayudado a este dios. Y más adelante, Admeto incursiona en esta expedición de los argonautas.
aunque luego se dice que no destaca en la realización de la misma. Hay un pasaje que vemos de Apolonio de Rodas del viaje de los argonautas. Dice: ni Admeto, soberano de feras, la abundante en rebaños de ovejas, aguardó al pie de la atalaya del monte Calcedón. Bueno, se supone que también participa en esta caza de este jabalí, pero tampoco se dice que tiene una intervención especial. Pero vamos a ver por qué es tan famoso, porque precisamente pues, era un hombre piadoso, era un hombre bueno, y él perdona a este Dios que le otorga para su servicio. Él se enamora de Alcestis, que es la más bella hija de Pelias, pero el rey no la quiere entregar en matrimonio y le dice que para que alguien pueda tener la mano de la hija, tiene que agarrar un carro, tomar un carro, y el carro tiene que ser llevado por un león y un jabalí y tiene que dar toda una vuelta alrededor del estadio. Entonces, Apolo le ayuda a él para realizar eso. Entonces, Apolo, ¿cómo le ayuda? Él se logra casar con esta joven que se dice que era la más bella, pero hay algo que se le olvida. Se le olvida realizar sacrificios en honor a Artemisa. Y en castigo, cuando él va a su noche de bodas, encuentra la cama llena de serpientes. Eso es un aviso de muerte inminente en la familia. Entonces, siempre vamos a ver, les digo, todas estas tragedias que van todas como muy unidas entre sí. Entonces, de nuevo, su amigo Apolo intercede y logra buscar a alguien para que se sacrificara por él, porque se supone que esta ya es una profecía de que él tiene que morir. Pero no hay quien muera por él, ni siquiera ya sus padres que están ancianos, pues tienen trazas de morirse. Entonces, su esposa, que estaba muy enamorada de él, es la que se deja llevar a la muerte por la esposa. Entonces, según algunas versiones que hay, los dioses conmovidos le perdonan la vida al Cestis para que permanezca junto a su marido. Entonces, ¿cómo vamos a ver en estas obras esas representaciones? También vamos a ver a esta mujer acostada. Se dice mucho que también de aquí se toma el tema de la Bella Durmiente, porque no admiten que la esposa se vaya al inframundo, pero al haber querido morir por su esposo, ella aparentemente muere y permanece así acostada. La vemos en una representación, como tenemos en la mente cómo se representa la Bella Durmiente en ese momento. Entonces les digo, todo esto vamos a ir enlazando porque son historias que las vamos a ir viendo a través del tiempo y vamos a saber que luego de esta mitología parten otras cosas que conocemos, otras versiones. Este mito de Admeto y Alcestis ha inspirado también a muchos artistas, a muchos escritores, a muchos pintores.
les dedicaron infinidad de obras de teatro, óperas. Y yo para la próxima clase vamos a hacer un ejercicio que les va a gustar mucho y les voy a traer varias obras, pinturas y eso, y vamos a ir uniendo estos mitos porque yo siento que visualmente se nos fijan mucho. Entonces, así va a ser para nosotros más fácil cuando tengamos acceso a estas historias y ya sepamos nosotros el contexto. Entonces, les digo, cambia nuestra percepción totalmente porque cambia nuestra percepción de la historia, cambia nuestra percepción de lo que sabemos, de lo que conocemos, y es muy enriquecedor llegar a un lugar donde ustedes vean estas obras, tanto pictóricas, escultóricas, arquitectónicas, y al saber el contexto, pues cambia toda la perspectiva, cambia nuestro horizonte y nos da una riqueza de pensamiento. Entonces, nos vemos la próxima clase. Espero que estén muy bien.